los hondureños optaron por aventurarse. Huyendo de nuestro país porque al país sí le tenemos. Yo lo que busco es un futuro para mi familia, huyendo de la pobreza y la violencia. 99% somos gente de bien y estamos esperando hacer las cosas en paz. En nombre de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le damos la más cordial bienvenida a este conversatorio. Vamos a tener 3 expositores en este momento y vamos a conversar sobre un tema muy importante en la actualidad, que es las juventudes y las migraciones en Honduras. Para ello nos acompaña el doctor Mario Alas Solís. Él es doctor en Educación por la Universidad de Alemania, máster en Sociología de la Universidad de Costa Rica y licenciado en Ciencias Sociales y Matemáticas por la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán de Honduras. Tiene más de 30 años de experiencia en docencia universitaria en cátedras de Sociología y métodos de investigación cualitativa y cuantitativa a nivel de pregrado y posgrados, y ha dirigido una cantidad considerable de tesis de maestrías y doctorados y participado como jurado en defensa de muchos trabajos de investigación, principalmente en el tema de educación en Honduras, y trabaja actualmente como coordinador de la unidad de mediación. Ha trabajado también como coordinador de la unidad de mediación de la educación, la UNCE, en la Universidad Pedagógica Nacional, y consultor para el proyecto Millennium, el desempeño de la educación, o sea, MIDE, financiado por USAID, y también actualmente es coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido, doctor. También el doctor Rolando Sierra Fonseca, es hondureño, doctorado en Pensamiento y Análisis Político, Democracia y Ciudadanía, Universidad de Pablo Olavide de Sevilla, España, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Cultura y Religión de la Universidad Académica del Humanismo Cristiano de Santiago de Chile, y magíster en Ciencias Sociales y del Desarrollo, con mención en Doctrina y Ética Social de Hilaris, Universidad Gregoriana de Roma, Santiago de Chile, y licenciado en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido coordinador de la Unidad Prospectiva y Estrategias del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, coordinador de la Unidad de Conocimiento y Análisis del Consejo Nacional Anticorrupción y coordinador de la Unidad de Seguimiento de las Recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, catedrático en las asignaturas de Teoría y Gestión del Desarrollo de posgrados en Gestión Urbana y profesor de Epistemología de la Universidad, y también en las maestrías de Ciencias Sociales, Estudios Urbanos y Migraciones Internacionales de Flaxo. Ha publicado muchas investigaciones y muchos libros en temas de historia, pensamiento, gobernabilidad, participación política electoral y juventudes y estudios sobre migración. Actualmente es el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Honduras, Flaxo. Bienvenido, Orlando. Y también tenemos a Kevin Augusto Enamorado. Él es hondureño, nacido en las comunidades rurales de San José del 5, en Bonito Oriental, departamento de Colón, y también ha sido migrante hacia San Pedro Sula, principalmente en la zona de Chamelecón, desde el 2008, donde ha convivido con la violencia y la estigmatización juvenil de primera mano, o sea, el Estado justamente en estas comunidades, y ahora trabaja y es fundador de la Fundación Warriors, que es una ONG juvenil que hoy en día trabaja rescatando jóvenes en el tema de violencia, y también es licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, es gestor cultural, facilitador artístico comunitario, rapero, bailarín y muralista, ¿verdad? Bienvenido, Kevin, muchas gracias por acompañarnos. Un poco para ubicarnos, digamos, y entender esta relación entre juventudes y migración, yo creo que siempre es importante tener en cuenta cómo enfocamos, cómo conceptualizamos también el tema de las juventudes. Desde las ciencias sociales y desde la sociología hay por lo menos 3 enfoques, digamos, para entender el tema de las juventudes. Es decir, un enfoque más funcionalista, digamos, de los ciclos vitales, que desde este enfoque se ve la juventud sobre todo
como una categoría social homogénea, es decir, como hablamos de jóvenes en general y como una categoría homogénea. Hay otro enfoque, digamos, el enfoque más biográfico o sociológico, que ve los jóvenes más como una categoría más de tiempo, digamos, es decir, por los años, digamos. Y luego tenemos un enfoque más nominalista, digamos, que como lo plantea el sociólogo, como lo planteó el sociólogo Pierre Bourdieu, digamos, de ver las juventudes más como un proceso de construcción social entre lo que llamamos juventudes y lo que llamamos vejez. Entonces, desde esta perspectiva, la juventud hay que entenderla, o las juventudes, desde un proceso de construcción social. Y esto es muy importante tenerlo claro y definirlo en relación a cómo entender esta dinámica, digamos, entre juventudes, migración y también desplazamiento forzado en Honduras. Y también, bueno, es importante un poco siempre ubicarnos en lo que son las migraciones, es decir, el supuesto aquí partimos que cuando hablamos de migración, la migración como concepto implica la decisión personal de trasladarse de un lugar a otro, pero es una decisión personal. Luego tenemos los procesos más bien de desplazamiento forzado. De desplazamiento es cuando las personas, una persona, un grupo de personas, existen una serie de factores que lo obligan a desplazarse de un lugar a otro, pero no es su decisión personal, es esos factores, ¿verdad? Y luego tenemos todo el fenómeno de la movilidad humana, en donde los seres humanos estamos en constante movimiento, ya sea por temas de turismo, por temas de estudio, por temas de comercio. ¿Y qué es lo que está entonces pasando con los jóvenes? Estamos frente en Honduras, particularmente en Honduras, si estamos hablando de juventud y migración o juventudes y desplazamiento en realidad, o de unas juventudes frente a más bien un nuevo concepto que estamos actualmente utilizando más bien de migración forzada, y esto es muy importante tenerlo claro para el país. Y lo que vemos es que en los últimos años en Honduras, bueno, el principal quizá sujeto migrante son las juventudes. Esto se ve claramente, por un lado, en los registros, digamos, especialmente de personas deportadas, especialmente del norte de América, en donde cada vez más el porcentaje de población joven viene en aumento. Sabemos que el sujeto migrante en Honduras ha cambiado en los últimos años, principalmente fue masculino, luego hay una feminización de la migración, luego empiezan a migrar la niñez. Hay una migración también de las poblaciones indígenas, hoy en día también una migración de las poblaciones LGTBI, pero el denominador común es que es población básicamente joven, la mayoría, y esto lo podemos ver también en el incremento de las personas también, de los migrantes que han sido deportados, especialmente de México, porque hay que decirlo, en los últimos años, del 100% de migrantes retornados o deportados, el 84% viene fundamentalmente de México, un 14% de Estados Unidos y un 2% de diversos países. Y claramente también el fenómeno de la migración juvenil se ha visto también en lo que se denominó, digamos, este nuevo sistema migratorio, que es el sistema migratorio a través de las caravanas. Es decir, hemos tenido un sistema migratorio más por goteo, de migrar de manera individual o en pequeños grupos, pero con las caravanas a partir de 2018 surge ya el sistema migratorio por conglomerados, en donde básicamente los migrantes son personas jóvenes y familias jóvenes. Las características son personas jóvenes, parejas jóvenes, y los sectores también más pobres. Las caravanas ha sido un medio donde los sectores más pobres han podido migrar. Pero, y sabemos que en Honduras, y creo que Mario lo va a ahondar en esto, Honduras es una población principalmente jóvenes, estamos todavía en el bono demográfico, que Manuel Flores aquí lo ha estudiado muy bien en el país, y entonces esto hay
¿qué significa, digamos, que los jóvenes estén migrando del país? Hay diferentes causas, hay diferentes factores, de acuerdo a los diversos estudios, principalmente los jóvenes, las y los jóvenes dicen que están migrando por falta de oportunidades, ya sea de oportunidades sociolaborales o de oportunidades socioeducativas. En encuestas que hemos hecho nosotros desde el observatorio, prácticamente los estudiantes de último año de secundaria dicen que el 56% dice que piensa migrar al terminar la secundaria porque no ve oportunidades de cómo incorporarse al mercado de trabajo de acuerdo a la formación técnica que ellos han adquirido. No ven cómo incorporarse al mercado de trabajo, como no ven también posibilidades de continuar en la educación superior, y esto en muchos casos unidos a contextos también viviendo de violencia, ya sea en los mismos centros educativos o en los lugares de residencia. Entonces la violencia se convierte también en otro factor de la emigración o del desplazamiento forzado interno, que también los jóvenes son los principales sujetos del desplazamiento forzado interno en el país. Y aquí, para mí, la reflexión que hay que hacer y el desafío, bueno, por un lado hay muchas denegaciones de derechos, digamos, para las y los jóvenes, como para la niñez en el país. El joven es un migrante que es vulnerable, digamos, y en el caso de Honduras yo siempre digo y lo repito, en diversos estudios que hemos hecho, la mayoría de hondureños y hondureñas en América Latina somos los que menos conocemos nuestros derechos, y al no sabernos portadores de derechos, esto nos hace también que como migrantes o como desplazados seamos más vulnerables, porque como no consideramos que tenemos derechos, vamos en la ruta migratoria, tenemos temor de ir a un centro de salud porque creen que no, o a un centro educativo, y entonces es mucha vulneración de derechos. Pero para cerrar, yo creo que quiero plantear aquí el desafío, es decir, si el principal sujeto migrante son los jóvenes. De acuerdo a estudios, la mayoría de jóvenes que migran o han terminado la secundaria completa o han realizado ya estudios universitarios o migran con estudios universitarios incompletos. Entonces estamos perdiendo básicamente el capital humano joven en el país, y esto ¿a quién beneficia más? ¿Al país de origen, a Honduras, o al país de destino? Realmente al país de destino está llegando un capital humano joven con formación y le beneficia más, digamos, que las remesas que podamos recibir acá. Pero lo importante acá también es hacer un análisis un poco prospectivo, de continuar esta tendencia migratoria de las juventudes en Honduras va a significar al 2035, 2040, la pérdida de el capital humano, es decir, no estamos aprovechando entonces ese bono demográfico, y de aquí el desafío precisamente de políticas públicas en torno a la generación de oportunidades para las y los jóvenes y de fortalecer más bien nuestro capital humano en función del desarrollo del país. Gusto, un honor estar aquí en Conflaxo, mi respeto siempre. Bueno, todos sabemos que el fenómeno de la migración de menores y jóvenes está vinculado a los sistemas educativos, digamos, en un doble sentido. En primer lugar, por ejemplo, en media, que Rolando decía, muchos son ya graduados de media, pero resulta que en media la cobertura en Honduras es de alrededor de la cuarta parte, 24%, la cobertura neta. Eso lo que significa es que de cada 4 jóvenes de 15, 17 años que deberían de estar en media, 3 no están. Y esos que no están, eventualmente, muchos de ellos van a buscar emigrar del país ante la falta de oportunidades, como se hablaba. De hecho, es interesante que el INE en el 2014 y 2019, no aplicado recientemente, a los jóvenes entre 6 y 17 años que estaban fuera del sistema les aplicó
un breve cuestionario y les preguntaba por qué están fuera del sistema. Y es muy interesante ver que, obvio, la principal razón es económica. En el 2014 el 42% dijo que la causa principal era económica. Ya en el 2019 eso sobrepasó el 50%. Pero, ojo, también hay una opción que es llamativa para el sistema educativo. En el 2014 el 23% dijo, porque no quiero seguir estudiando, ¿sí? Y esto ya es de los jovencitos que deberían de estar en tercer ciclo o en media, 15, 14, 16, 17 años. Y ese porcentaje pasó de 23 a 26% para el 2019. No tenemos datos más recientes del INE, pero eso nos indica que también hay una pérdida de confianza en el sistema educativo, ¿sí? Bien, eso es los que ya están fuera. Pero igual de grave es que los que están dentro, como ya lo señalaba Rolando, y no en media, Rolando, nosotros pasamos una encuesta en el 2017 y volvimos a aplicar ahorita 2023, aprovechando la evaluación nacional estandarizada, y en el 2017 el 24% de los niños, porque son niños en octavo grado, ya planteaban que hablan del tema de emigrar, piensan en emigrar. En octavo grado, estamos hablando de niños de 12, 13, 14 años, y ya hablan, piensan en emigrar. El dato para 2023 es todavía mucho más alto. Todavía no lo puedo dar a conocer porque el informe no lo hemos presentado, pero digamos que la tendencia es más niños de octavo grado expresan que están pensando y hablando de emigrar. Y aquí ya estamos en una situación de desesperanza, ¿sí? Estamos hablando de una situación en la que la educación que en el mundo occidental, de los años después de la segunda posguerra, se habló de la educación, era el principal vehículo de movilidad social ascendente por meritocracia. Eso en nuestras sociedades, padres de familia y estudiantes le han venido perdiendo la fe. Y de hecho, en el estudio que hicimos para Flaxo hace un par de años, prepandemia, los jóvenes nos decían claramente, mi hermana, mi primo, pariente estudiaron. Para nada, dice, porque terminaron emigrando. Nunca encontraron una oportunidad en el país. Igual se habla de que los emprendedores, pero todos sabemos que para que un emprendedor triunfe necesita algún mercado mínimo. Y si el 70% de la población está bajo la línea de pobreza, pues como que está complicado encontrar clientes, ¿no? Entonces, veamos que hay una desesperanza, y eso quizás es lo más grave, cuando pensamos en jóvenes, niños prácticamente de 12, 13, 14 años. Ya no digamos, en los datos de media son altísimos, como decía Rolando, ahí la mitad de los jóvenes ya están pensando que no van a tener oportunidad en el país. Y vean qué interesante, buscan carreras técnicas porque tienen la idea de que eso sí les puede servir en Estados Unidos, que es el principal, digamos, foco de llegada. Entonces, en este caso, para media, digamos que hay una desconexión media y superior, que igual hay graduados universitarios que terminan emigrando, no son pocos. Hay una desconexión entre las carreras técnicas que ofrece el país a nivel de media, las carreras universitarias y el sistema económico. Entonces, estamos graduando para el desempleo. Recientemente hubo un comunicado de las universidades públicas y privadas que iban a revisar las carreras que están ofertando, pero es un proceso lento y tenemos años de estar graduando universitarios para carreras para las cuales el mercado está saturado. De manera que el sistema educativo tiene un problema grave, sí. Recordemos que Honduras siempre ha tenido problemas de cobertura, sí. Ya pre-pandemia habíamos perdido entre el 14 y febrero de 2020, antes de cerrar las escuelas, habíamos perdido 150,000 menores entre prebásica y media. O sea, el sistema educativo ya con la crisis económica venía perdiendo. Ahora, 2023, no hemos recuperado la matrícula de febrero de 2020 todavía. No hemos llegado a ese nivel todavía, pese a los esfuerzos que se han hecho. Entonces, eso nos dice que la situación se va agravando, que cada vez perdemos más recurso humano joven. En el magisterio ya está la preocupación del IMPREMA de si va a ser sostenible. Bueno, si no tenemos jóvenes a qué educar, si no tenemos nuevos maestros que ingresen al sistema, IMPREMA, igual
cualquier sistema de pensiones, va a terminar haciendo crisis temprana. Y sería gravísimo porque vamos a tener crisis de jubilaciones cuando todavía tenemos bono demográfico. Eso nos hace referencia que es un tema de gestión también. Digamos al final que si bien el sistema educativo necesita hacer ajustes, las soluciones son diferentes para básica que para media, por supuesto, también este tema está mediado por una falta de vinculación sistema educativo, sistema productivo. Y si no se hace esa vinculación, voy a aprovechar la cita de Bourdieu. Bourdieu lo dijo en los años 80, creo, inicios de los 80, decía que Francia podía producir los mejores ingenieros del mundo, pero si el sistema económico francés no era capacidad de absorberlos, no era solución. Entonces, nosotros no estamos produciendo los mejores ingenieros del mundo, pero el hecho es que estamos teniendo jóvenes bachilleres y universitarios a los cuales no les estamos brindando oportunidades de ganarse la vida honradamente, y al final esa desesperanza se va instalando en toda la sociedad, ¿sí? Y eso es muy grave. Todas estas situaciones que se viven, estarlas viendo también el día a día en las comunidades, en los barrios, es bastante duro, ¿verdad? Porque una de las situaciones que también afecta muchísimo a la juventud es el tema de la estigmatización juvenil. Esto se ve en todas las esferas de la sociedad realmente, desde la empresa privada, que es algo cíclico, lamentable también, ¿verdad? Donde a un joven, una joven, por vivir en un determinado sector de una ciudad, ya no se le da empleo, lo que a la vez genera más desesperanza, más inestabilidad económica, más estigmatización. Entonces, y vuelve el ciclo de nuevo, no se le da trabajo porque es estigmatizado, ¿verdad? También resulta bastante complejo muchas veces como definir entre migración y desplazamiento forzado, porque si bien se le puede hacer una encuesta a un joven que va en una caravana, por poner un ejemplo, ¿verdad?, de que por qué motivos está saliendo del país, y van a decir siempre que es porque no hay oportunidades y tal vez está huyendo por amenazas, y por el mismo miedo no va a decir de que ese es el motivo, ¿verdad? Es bastante complicado y sobre eso va también mi participación artística. Voy a tener que quitar esta silla porque me siento como amarrado ahí. Ahí sí. Adelante. Esta canción se llama Mi Sueño. Una vez soñé algo sobrenatural. Soñé que era un ave y volaba como tal. Extendí mis alas y volé de tal manera que iba a cualquier lado, para mí no habían fronteras. Mientras volaba, miré hacia abajo, estaban los humanos, solo vi un gran relajo. Y me di cuenta que no podían volar, incluso eran presos de su propia sociedad. Eso fue lo que soñé. Lo triste fue cuando me desperté. Abro los ojos y veo hacia los lados. Y me di cuenta todo estaba desolado. Ya no tengo ala, en vez de eso tengo mano. Y me vi al espejo que solo soy un humano. Pronto me sentí hundido en la amargura. Irónico, mi país se llama Honduras. Injusto, pronto cuenta me di. Yo no lo elegí, me tocó nacer aquí. Lo que vivimos no saben los extranjeros, y con eso me refiero a los países con dinero. Tenemos que estar presos, no hay donde ir, y así como van las cosas pronto vamos a morir. Lo vivo en carne propia, mejor no me discuta. En muchas ocasiones solo queda una pauta. Si nacieron allí, solo fue por suerte. Si estuvieran acá quizá se fueran para el norte. Para la mayoría aquí solo hay decepciones, pero hay algunas excepciones. Si no te has dado cuenta, entonces te lo explico. Puedes ir a cualquier lado, solo si sos rico. Las fronteras no existen para los que tienen dinero. Pero, ¿y nosotros los obreros? Tengo un sueño y puedo volar, pero llega el momento en que me toca despertar. Quizá aún estoy soñando o ya me desperté, la verdad no estoy seguro. Yo solo sé
Aquí no hay ni trabajo, ya todo está mal. Llega la Navidad y no hay para el tamal. Solo queda comer tortilla con sal, o la otra irse al norte, pero como ilegal. A veces toca emigrar a la gente pobre. Eso le pasó a mi propia madre. Dejar a sus hijos no es lo que deseó. Por el bien de la familia ella se sacrificó. Sé que muchos no me entienden. Cuando ella se fue yo era un adolescente. Gracias a su consejo nunca fui delincuente, y gracias a las remesas pude ser un estudiante. Difícil para mí y toda la familia Méndez, y más para mi hermanito de 11 años, me entienden. Estar sin su mamá no creía merecer. Lloraba desconsolado y yo qué podía hacer. Sabía que no me quería un daño, sin embargo me enojé con su regaño. Cuando me aconseja no he querido escucharla, pero si estuviera aquí lo primero es abrazarla. Estar en sus brazos es un privilegio. Recuerdo el día de la madre en el colegio, cuando le hacía manualmente un regalo y solo quedaba botarlo. El abrazo de ese día tenía que imaginarlo. No sé cuánto tiempo aún tengo que esperarlo, y cada vez que es el día de mi cumpleaños, mamá, esos abrazos los extraño. Ya se cuentan muchos años, no tan solo un par de días. He llorado amargamente porque bien lo sabía. Aunque yo quería, no sabía si la vería, porque el sueño americano más parece pesadilla. Tengo un sueño y puedo volar, pero llega el momento en que me toca despertar. Quizá aún estoy soñando o ya me desperté, la verdad no estoy seguro. Mi sueño nunca ha sido el dinero, sino estar con la gente que yo quiero. A veces alguien se aleja porque no hay otra manera. Hoy sueño con ver mi mamá antes de que yo me muera. Lucho por mi bandera, se puede mejorar. Alguien me dijo no se puede levantar, dijo váyase de aquí, es mejor que no se quede. Si yo no me voy de aquí es porque sueño que se puede. Sueño que no solo dormido vuelo, sino que sueño hasta cuando me desvelo. Hay motivos para volar, mi sueño nunca lo olvido, y si no lo veo cumplido pues de gusto he nacido. Siendo honesto, nunca me rindo. Yo no me he propuesto llegar a ser un gringo, más bien en lo mío me empeño. Mi sueño no es extranjero, es hondureño. Mi sueño es hondureño. Esta canción la escribí en el año 2017 y quise como relatar mucho lo que tenía adentro. Muchas de las vivencias que lamentablemente son muy comunes en nuestro país y que nos marcan nuestras vidas y marcan también las dinámicas en nuestras comunidades, ya sea en las grandes ciudades, en las comunidades rurales. Para nosotros, mi hermanito de 11 años y yo, que ahora ya estamos bastante más grandes, el arte significó un antes y un después. Justamente yo estaba estudiando una carrera técnica para después emigrar a Estados Unidos. Y en el colegio donde yo estaba estudiando llegaron a dar un taller de muralismo, donde conocí el baile, donde conocí el arte en general. Y eso generó un montón de cambios internos que descubrí que había todo un mundo más allá de lo que hasta ese momento ya había visto. Y cuando menos acordé, pues ya estaba estudiando en la universidad, porque por medio del arte descubrí que me gustaban los procesos de aprendizaje. Y en el año 2016 fundamos nuestra organización, Warrior Zulu Nation Honduras. Y ahora nosotros lo que buscamos es compartir estas herramientas del arte con más niños y jóvenes y que puedan descubrirse a sí mismos a través de esto. Pero también lo que vemos es el día a día de las comunidades y resulta bastante complejo también cuando vemos todo lo que pasa y se toman acciones también desde el gobierno, como la suspensión de algunos derechos constitucionales, que genera más estigmatización juvenil y viene también a empeorar más las dinámicas en las comunidades, más miedo, más zozobra.
Todo esto también resulta bastante contraproducente al trabajo que se hace en las comunidades desde las juventudes. Y en temas de desplazamiento forzado también tengo una letra que dice algo así. Esta es la historia de Ángel, un muchacho que aquí nació. A un barrio de San Pedro Sula, su familia lo destinó. Por el motivo que sea, a su padre nunca conoció. Quizá no tuvo el valor para hacerse responsable y huyó. O quizá abandonó este mundo en busca de oportunidades. Al menos los primeros años estaba mamá y su compañía. Pero pronto ella también murió por desnutrición y enfermedades. Así que la figura materna más cercana que tenía era su tía. Sin interés por el estudio, no aprendió el alfabeto. Abandonó la escuela en busca de amor y respeto, encontrándolo en una pandilla del gueto. Pero su hermano mayor que estaba dentro le decía: usted nunca se mete en esto. Y era cierto, pues un día cualquiera en el barrio, la pandilla en la esquina de siempre al mismo horario, sin aviso, ¡pam, pam, pam, pam!, llovió plomo del cañón de un grupo de sicarios. Y así, la colonia tiene nuevos dueños y son los contrarios. Así Ángel, para no acabar entre láminas, sale huyendo, llorando, con el recuerdo de su hermano en cada lágrima. Sin dinero para el viaje, agarra lo que puede y lo vende, mientras piensa a quién acudir, no sabe dónde, porque entiende que la policía no es una opción. Ellos engañan y se venden, así que el único camino que encuentra es al norte del continente. Increíblemente, logra pasar Guatemala y México con éxito, caminando semanas y escapando de más de un pleito. Ya en la frontera, el río está bravo, pero dijo: yo no me agüito, porque cruzando está el refugio que yo necesito. Y así lo hizo. Llegó y le pidió a las autoridades de ese país que lo ayuden porque a Honduras no puede regresar. Le dijeron: lo siento mucho, pero no creo lo que decís, así que en unos cuantos días te vamos a retornar. Y lo hicieron. De vuelta en Honduras, dijo Ángel: no es bueno que yo en estas calles ronde, pero tengo que ir unos cuantos días al barrio porque no tengo dónde. Esa misma noche lo detuvieron en la colonia y le dijeron: ¿qué haces aquí? ¿Te crees muy hombre? Y le dispararon en la cara un cartucho completo que ya tenían con su nombre. Ángel es un personaje inventado. Lo que no inventé es la historia que he contado. Porque en Ángel está personificado lo que a más de 247,000 hondureños les ha pasado. Casos registrados y podrían ser el doble en magnitud. Por desplazamiento forzado, te pregunto, ¿tú quién crees que más termina dentro de un ataúd? En Honduras, desproporcionadamente es la juventud. Es un derecho desplazarse a cualquier país y cualquier zona. Si está en peligro tu vida y familia, cualquiera reacciona. Por eso hoy honremos a todos aquellos a quienes el sistema los abandona. Esta letra está dedicada a todas esas personas. Gracias. Con esta letra lo que relata es, quise como juntar muchas historias que yo he visto en un solo personaje, y que lamentablemente, como lo dicen los datos, son más de 247,000 hondureños que han sufrido esta situación. Como él mencionaba también, es difícil determinar realmente quiénes están migrando y quiénes están siendo desplazados. Así es que en nuestras manos está también hacer el cambio desde nosotros mismos, comenzando de manera individual y luego también tratando de hacerlo mejor para las personas cercanas y también para las personas desconocidas en nuestro país. El cambio empieza por el estudio, el cambio empieza por la dedicación, por la entrega de nosotros mismos. Muchas gracias. La verdad que pienso de que, bueno, yo lo había dicho hace mucho tiempo, ¿verdad? De que en estos años
el grupo que se tenía que atender era la juventud, ¿verdad? Porque no solamente las tendencias demográficas nos decían eso, ¿verdad? Nos decían también la ocurrencia del fenómeno de bono demográfico, que empezó hace mucho, pero desgraciadamente hemos estado exportando ese bono demográfico y lo hemos exportado a Estados Unidos, España y a un montón de países, ¿verdad? Incluso desde el 90 hasta el 2020, bueno, yo estimo que más o menos se exportó como el 27% el crecimiento de esos grupos, y desgraciadamente hemos perdido capital humano, ¿verdad? Es impresionante y cómo Honduras cambió a tener familias simplemente nacionales a tener familias transnacionales, ¿verdad? Que ahora es un fenómeno muy común. En el caso de la juventud, yo no sé, uno a veces hace una reflexión más que todo con las conversaciones con los compañeros y bueno, he llegado a una conclusión de que nosotros no estamos entendiendo a esta generación, no la estamos entendiendo porque, como dijo el profesor, venía esa crisis, pero de ahí ocurrió la pandemia, y la pandemia ha marcado a la juventud, ¿verdad? Entonces, y eso se refleja más que todo en el sistema educativo. Hasta los profesores ya ni entienden a los alumnos, porque los alumnos son diferentes ahora, ¿verdad? El uso de las tecnologías que hay, y bueno, cuando los queremos estudiar, los estudiamos desde otra generación, pero ellos son grupos especiales. Ellos mismos tienen que participar en sus propias investigaciones, ¿verdad? Porque ellos las viven, ¿verdad? En el caso de la juventud pasan muchas cosas interesantes, ¿verdad? Porque acuérdense de que es ese cambio de niño a adulto, pero se suben transformaciones increíbles que van desde el noviazgo, ¿verdad? Las relaciones sexuales, el matrimonio, la salida de la escuela, ¿verdad? La salida de la escuela, la inserción en el trabajo, ¿verdad? Y ahí de ahí vienen los que pueden, que son muy pocos, ¿verdad? Porque dice la cobertura educativa que de 19-20%, pero incluso dudo los datos. Vemos de que vienen aquí y desgraciadamente nuestras universidades no están brindando oportunidades o están en la vanguardia de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Nuestras universidades tienen que transformarse definitivamente, ¿verdad? Y incluso ya ocurre ese fenómeno de que yo he tenido alumnos que ya se graduaron y ya se fueron para el exterior, ¿verdad? Y forman ese grupo de capital humano que fue formado. Incluso me puse a ver los datos de la encuesta de hogares de Estados Unidos y estimé en el 2021 93,000 personas que tienen educación superior en población de origen hondureño. No necesariamente nacieron aquí y no necesariamente estudiaron aquí, pero es un recurso increíble, solamente ahí, y bastantes mujeres. Que no significa que trabajan en lo que estudiaron, ¿verdad? Porque es otro mercado diferente, ¿verdad? Y sí, incluso en una tesis que hice hace poco, la tesis se refería a eso, ¿verdad? La exportación, ¿verdad?, de nuestros países hacia países con tendencias demográficas diferentes, ¿verdad? Y ese es todo un flujo, ¿verdad? Todo un flujo con ventajas y también desventajas para los países de origen y los países de origen y también de destino. Y bueno, ese es el mundo que tenemos, ¿verdad? Entonces, como reflexión, solamente quiero decir eso, de que necesitamos estudiar a los jóvenes y necesitamos no solo encuestas cuantitativas, sino que yo creo que las respuestas están en los trabajos cualitativos, y en la investigación participativa, que ellos se involucren en el conocimiento de ellos mismos. Buenos días, mi nombre es la Roxana Padilla, delegada departamental de los derechos humanos en
el departamento de Valle. Todo lo que han manifestado los doctores, Kevin, es la realidad que nosotros vivimos en nuestro país. Nosotros en la región sur tenemos 175 quejas realmente por desplazamiento forzado interno. Y el doctor mencionaba un factor importante, lo que es el socialismo sociológico. Los procesos educativos deben de ser con un enfoque constructivista, ¿verdad? Y considero que la universidad debe de pensar un poco más en carreras técnicas con procesos constructivistas, que realmente nuestros jóvenes tengan esa esperanza alentadora de que van a salir para poder ser empleados y poder trabajar. La mayoría de nuestros jóvenes que emigran realmente es los factores que nosotros hemos identificado es la pobreza extrema, hogares disfuncionales. Cuando ya hablamos de un desplazamiento forzado interno, estamos hablando de que son familias, todo el vínculo familiar o jóvenes que son amenazados porque de repente emprenden un negocio y les está yendo muy bien, pero viene la Mara y empieza a cobrar impuesto de extorsión o impuesto de renta, le llaman. Entonces, ¿qué sucede? Ya no tienen otra opción que llegar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y pedir un desplazamiento forzado interno. El desplazamiento forzado interno tiene que ser dentro del mismo país. Tenemos que recepcionar esa queja, pedir ayuda a ACNUR, a Consejo Noruego, para poder nosotros hacer ese desplazamiento. La mayoría de nuestros peticionarios que llegan a nuestras oficinas dicen no confiar en la policía, no confiar en nadie de lo que es seguridad, ni TPI ni policía. Entonces nos dicen, no fuimos a interponer la denuncia porque creemos que dentro de esta institución hay filtración, pero sí confiamos en que ustedes desde sus espacios pueden ayudarnos. Realmente estamos en una situación muy difícil donde en las escuelas, y me impresionaba mucho lo que estaba diciendo el doctor, niños de 8º grado, de 9º grado, están pensando en que es mejor irse para Estados Unidos, irse para España, y la mayoría de nuestras niñas están pensando irse para España, y la mayoría de nuestros niños para Estados Unidos, porque ellos consideran que les va mejor allá, que vienen las remesas, pero no están enfocados en la educación. Y creo que el doctor mencionaba algo bien importante en lo que está elaborando su tesis, y identifica otro fenómeno importante ahí, donde él hablaba acerca de que realmente no se está preparando para esta nueva generación que tenemos. Es un desafío grande, porque de repente nuestros docentes en el área de educación no están preparados a trabajar con la tecnología de esta era, a diferencia de otros tiempos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho para poder atender a nuestras generaciones. Estamos en tiempos desafiantes donde nosotros tenemos que contribuir a la construcción de buenos profesionales para poder ayudar a nuestras generaciones que están ya en este momento. Si yo me pongo a la par con un niño de 10, 11 años, yo le aseguro que este niño de 10, 11 años sabe manejar mucho mejor el teléfono que yo. ¿Por qué? Porque es una generación nueva. Entonces, ¿qué estamos haciendo como universidad? ¿Qué estamos haciendo como Secretaría de Educación para poder prepararnos y ayudar a esta generación? Somos las autoridades, los docentes, los que van a preparar esta generación. Creo que es muy importante estos espacios donde podemos dialogar las necesidades y los desafíos que está enfrentando nuestro país. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Excelente exposición. Yo solo quiero, yo desde los finales de los 70, en mi casa pues hemos estado mucho
relacionados con la agricultura. Y hay una cosa que siempre se dijo y desde 70s, 80s, varias gente lo dijo, y es en cuanto al sistema educativo, que la gente del interior, como se le llama, que el ciclo de estudio sea diferente, porque ya para este tiempo, mayo, junio, julio, que es cuando se prepara la tierra, después cuando se cosecha, es cuando se interrumpe que los muchachos sigan en la escuela. Entonces creo que desde ahí hay un problema, o viene un problema, porque se para esa continuidad. Entonces, y pues se deja de estudiar y bueno, toda la consecuencia, ¿verdad? Uno de los, yo ahorita estoy con la Secretaría de Relaciones Exteriores y nos toca ver casos bien interesantes cuando la gente retorna, ¿verdad? Y más que todo cuando ustedes se ponen a ver las edades de la gente que retorna. Hará como 2 meses casos, pero tristes, y bien duros. Una niña, yo le digo niña de 14 años, que fue detenida en México porque iba indocumentada, menor de edad, pero a todo esto ya con un hijo. Entonces, de esos casos de que, bueno, que hay que tramitarle un pasaporte, identificarla, o sea, una niña que no puede identificar a su hijo, pues, ¿verdad? Porque tiene que buscar al papá, a la mamá para un permiso para tramitar un pasaporte, pues. Entonces, lo que dice usted, o sea, cómo nuestra juventud está migrando, y ya no solo es la juventud en edad de trabajar, es decir, que nosotros le decimos de los 18 años, sino que niños desde los 7 años, desde los 8 años, 9 años, que retornan solos, y vemos ahí los informes de retorno, o el caso más triste, pues, que los niños son dejados en el puente para que la autoridad norteamericana los recoja y ver si hay algún familiar allá que los llame, o que los identifique como familia, o simplemente quedan en adopción, y son cuando esos famosos niños que no se encuentran, ¿verdad? Porque, o sea, nunca tuvieron una identificación. Creo que son casi como 5,000 niños, que ese es el dato más o menos que se maneja, de que no saben de ellos, pues, pero la mayoría son niños que solo fueron entregados sin una partida de nacimiento, sin nada. Y es interesante cuando retornan estos muchachos, que unos dicen que son panameños o nicaragüenses, porque no quieren regresar y no se quieren identificar como hondureños, porque tienen un problema acá. Solamente, gracias. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Primero, agradecer realmente la presentación, ¿verdad?, de los temas que han tocado, muy interesantes, y un poco comentar pues una de las vivencias que uno como familia vive realmente. Padre de 2 hijos migrantes a Estados Unidos, con una migración voluntaria, educativa, porque tuvieron al menos la oportunidad de haberse obtenido becas para ir a estudiar. Una de ellas, la mayor, regresó después de sus primeros 4 años al país, y realmente el sector económico no le dio la oportunidad. ¿Por qué? Pues todos sabemos alguna situación económica, salarios que realmente se le ofrecían a una persona que tenía educación, que de los 3 años, tenía educación bilingüe, formada 4 años en Estados Unidos, en un área médico, como es la psicología, y se le negó la oportunidad desde lo económico. Inmediatamente se volvió prácticamente una migración casi forzada para ella, el regresar a Estados Unidos, porque también tuvo la oportunidad de Johns Hopkins de decirle: mire, le vamos a otorgar una beca, véngase su maestría, usted trabaja con nosotros 2 años y listo, maestría,
un GPA de 4.0, para los que no conocemos mucho, pues es el máximo que se puede obtener, inmediatamente un doctorado. Ellos mismos, con la Universidad de Nueva York, en NYU. Y terminó su doctorado. En ese momento que ella estaba entrando a la maestría, sucedió, el otro menor también tuvo la oportunidad, una beca, se fue. El punto aquí es que hoy día ese capital humano no regresó al país. Voluntario o involuntariamente no regresó. ¿Quién está aprovechando, como bien lo decía Rolando, ese capital humano y el doctor Ala? Aquella sociedad norteamericana. ¿Por qué? Esta es una muchacha que ya tiene 2 doctorados en neuropsicología clínica, trabaja como investigadora en NYU y pues anda con sus profesores exponiendo a nivel del mundo todas estas situaciones vinculadas a su formación. El punto aquí es que esa migración voluntaria se vuelve casi forzada, que no se dan las oportunidades en nuestra sociedad. Y esa trilogía que mencionaba el doctor Ala, de el sector educativo, sector productivo y sector económico, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿quién debería estar dando la oportunidad a quién y en qué sector? Porque ese es el otro aspecto. Aquí fue el sector económico el que dijo no, aun y cuando la educación ya la había formado y había justamente establecido ese capital suficiente para que el país pudiese ser aprovechado. Ahí está la alternativa y la oportunidad. Esa fue la capacidad que tuvo esta joven de decir y tomar una decisión. Decir, no, prefiero seguir educándome a quedarme justamente aquí recibiendo, y la oferta que le hacían era casi un salario mínimo. ¿Qué oportunidades puede haber para un joven de 22 años, 23 años, con educación bilingüe para ganar un salario mínimo, con una formación de esa naturaleza? Es casi imposible que alguien tome una decisión de continuar acá, como decía muy bien la representante de CONADE. Cito esto como experiencia, también haciendo la vinculación de cómo esa trilogía, sector educativo, sector productivo y sector económico, muchas veces también nos impide o nos afecta de una u otra forma a la sociedad hondureña por el lado, digamos, de las migraciones. Repito, voluntaria o involuntaria. Y aquí viene una primera consulta que yo haría a los panelistas: es ¿cuál de estas migraciones, especialmente sea la individual o la conglomerado, como bien lo mencionaba Rolando, causa mayor daño a la sociedad hondureña, desarrollo económico del país? Porque hay que pensar en eso. Y hay que pensar también, y acorde a esa pregunta, plantear cuáles pueden ser esas políticas o medidas de política que desde nuestra sociedad, desde nuestro Estado, deberían de estarse formulando para que ese tipo de, y especialmente la migración conglomerada, no se esté realmente presentando tan cotidianamente en nuestro país. Porque es ahí donde realmente nos va muchísimo capital humano. Ese capital humano que mencionaba don Mario, ese capital humano es justamente aprovechado en el exterior. Y yo lo digo claramente, mis hijos no están pensando en regresar. Ese capital humano está allá. El otro muchacho igual se graduó, ingeniería en proyectos gubernamentales, su maestría, su otra maestría, y regresar no creo que vuelva, ¿verdad? Así que menciono esto como ejemplo y felicitar a Kevin. Y en efecto, Kevin, esa estigmatización juvenil realmente se nos da. Y yo creo que en el caso primero de mi hija fue estigmatizada. Creer que una muchacha, una niña de 22 años formada, justamente no iba a tener la capacidad de trabajar para un sector económico en salud en nuestro país. Bueno, con respecto a la pregunta, muchas gracias. Me parece que ambas son
bastante dañina, por el motivo de que me parece a mí de que la migración que se da de a poco es donde se fuga más como las personas capacitadas. Sin embargo, las migraciones que se dan en caravanas, en grupos grandes, es mucho más mediático y eso genera también un impacto a nivel de todo el país y a nivel internacional, ¿no? Pues se ha visto de que las caravanas, muchas de las caravanas que han salido de aquí de Honduras, luego se va sumando más caravanas en Guatemala y en México y se va uniendo más gente y eso genera todavía más alboroto, ¿verdad? Y también una respuesta de parte del Estado que ha sido hasta incluso cerrar fronteras y este tipo de acciones así. Es ahí también donde yo creo de que falta como conciencia de parte de los mandatarios basar sus acciones en datos, en dar respuesta en base a información verídica, no solamente como responder cuando surge una emergencia internacional o una presión internacional, ¿verdad? Sino ir atendiendo las situaciones a tiempo, debidamente. Eso, nada más. Bueno, de igual manera, yo creo que coincido plenamente con Kevin, la fuga de talento individual realmente debilita a la sociedad. Estamos perdiendo profesionales del área de salud, como el caso que usted refería, ingenieros, etcétera, gente muy talentosa que no encuentra oportunidad en el país. Ahora, el daño en estas caravanas es, como Kevin a través del arte nos ha mostrado, es la destrucción del núcleo familiar, la destrucción de los vínculos personales, el tejido social se va debilitando y perdiendo y esto no es algo que se pueda reconstruir en el corto plazo, ¿sí? Entonces, y podemos ver todavía un efecto económico que para los que ya no estamos tan jóvenes nos preocupa también, el tema de los sistemas de pensiones y jubilaciones. Es decir, estos sistemas de jubilaciones van a terminar entrando en una crisis, porque no hay nuevos aportantes, ¿sí? Y esto vale no solo para Imprema, vale igual para la UNA o para cualquier otra institución. Si no tenemos jóvenes que estén aportando y, por supuesto, construyendo una economía nacional, entonces el país va a quedar realmente, los viejos nos quedamos y los jóvenes se nos van y queda un país improductivo, sujeto a la criminalidad, etcétera, etcétera. Realmente el tema de la migración debería de ser un tema vital de país y no pareciera que se está abordando de esa manera. ¿Sí? No se le está dando la relevancia que pareciera. Uno mira en las noticias, en la agenda y, como decía Kevin, bueno, las caravanas sí son una noticia por unos días, pero los efectos de la fuga del recurso humano, eso no se aborda mucho. ¿Sí? En esto hay que felicitar a Flaxo, que está llamando la atención continuamente, pero todavía no se ha convertido en un punto de agenda nacional, que lo veamos en los medios constantemente. Y ya considero es un factor de riesgo para el país. Destruye el tejido social, fuga de cerebros, futuro improductivo, etcétera. Realmente es un futuro no muy halagador para el país si continuamos perdiendo este recurso humano. Sí, bueno, yo creo que lo importante también, primero decir que la migración es un derecho, ¿verdad?, como tal, pero también existe el derecho a no migrar, es decir, que por una serie de factores o causas que nos obligan también, digamos, tenemos el derecho a no migrar y aquí hay que trabajar tanto el derecho a migrar como trabajar tanto el derecho a no migrar. Creo que también muy importante lo que planteaba Manuel, digamos, desde los enfoques que hemos venido estudiando la juventud y esto el desafío para las ciencias sociales. Los enfoques han sido fundamentalmente adultocéntricos, es decir, desde una perspectiva más de adultos, pero no en este proceso interactivo que está planteando Manuel con la participación realmente desde las y por los niñez y los jóvenes, ¿verdad? Y los jóvenes no en una homogeneidad, sino en esa más bien heterogeneidad.
Y el punto también aquí, con todo este tema migratorio, es que lleva a la reflexión, como creo que usted lo decía, es el tema del arraigo, digamos, de los hondureños. Eso de que los niños, niñas vienen a Honduras y dicen, no, soy panameño, dan otra identidad porque lo que quieren es, y en definitiva, su única objetivo en la vida es migrar. Es un tema muy fuerte que está pasando con el arraigo y los procesos de identidad. Y cómo de alguna manera también, y habrá que estudiarlo con más profundidad, que sí, cómo se ha venido transformando, digamos, la identidad y las identidades de las y los hondureños, digamos, con todos estos procesos migratorios. Pero en definitiva, claro, aquí el tema es un poco cuáles son la visión desde los estados, desde los gobiernos, en perspectiva de desarrollo, en perspectiva de los jóvenes y sobre todo está la necesidad de esta visión prospectiva. Yo como digo, ¿verdad? Si uno hace el análisis así rápidamente, la relación costo-beneficio entre lo que hoy recibimos de remesas, que si bien son el 26%, digamos, del PIB, que es importante, pero también vemos que las remesas tampoco están reduciendo pobreza en el país, y en relación a la pérdida de capital humano, creo que es mucho más la pérdida de capital humano que el beneficio, y entonces esto nos debe llevar a una reflexión más profunda, pues, sobre el modelo de desarrollo y el tipo de políticas públicas que necesitamos y cómo trabajamos también estas políticas públicas desde y con y para los jóvenes. Bueno, muchas gracias. No sé si hay otra pregunta o comentario. Muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Elba Reyes. Actualmente soy delegada regional sur, también del CONADE, con mi compañera. Estamos aquí agradecidos por esta oportunidad. Primero, pues, sumarme, creo, a todos los comentarios que ustedes han dicho y nos han ilustrado en esta materia. Aportar el hecho de que definitivamente estamos viviendo tiempos, no solamente aquí, sino que en la mayoría de nuestros países, donde la niñez está siendo abandonada. Yo siempre le decía y cuestionaba mucho, yo trabajé por más de 7 años en el sector DINAF, y yo siempre cuando hablaba con los alcaldes les decía, si los niños pudieran votar, este sector fuera realmente importante para nuestras autoridades. Pero ¿qué pasa? No pueden elegir. No pueden elegir y lo que digan poco o nada tiene incidencia, inclusive en nuestra realidad. Definitivamente este tema de políticas públicas, yo creo que es ahí donde tenemos que vincular realmente y hacer partícipe, como ustedes lo han dicho, a la niñez, porque hoy en día tenemos que escuchar a nuestros niños y niñas. ¿Qué pasa? La mayoría de personas en la sociedad y los medios de comunicación le vendemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños que afuera está el éxito, que allá está el trabajar y que su trabajo esté bien remunerado. Las noticias amarillistas de nuestra población, de nuestra sociedad, encierra el hecho de que aquí, por mucho que estudiemos, no vamos a salir de un salario mínimo. La mayoría de las personas que están en puestos importantes de nuestro trabajo ni siquiera llevan, disculpando si existe alguien aquí, ¿verdad? Pero ni siquiera llegó a un nivel de educación avanzada. ¿Y qué pasa? Estamos siendo en algunas ocasiones dirigidas por personas que no tienen la suficiente capacidad, y es donde entramos en grandes frustraciones, como lo decía el señor, una persona que está no por la edad, sino por cómo fue formada, está con la suficiente capacidad para venir y dar órdenes y encaminar una institución o una organización en pro de esto que pasa con nuestros niños. Entonces, evidentemente, yo creo que la creación de políticas públicas enmarcado en que nuestros niños deben y quieran estar en nuestro país, que quieran seguir formando para sacar a nuestra Honduras de esta Honduras en que estamos, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa? Al niño se le está formando para que aquí no va a hacer nada. Estudie o no estudie, se tiene que ir, porque aquí no lo va a lograr. Entonces, es ahí donde estamos alimentando ya
y sembrando el hecho de que aquí no se puede hacer nada. Entonces, evidentemente, nuestra niñez va a seguir con ese deseo, con esa meta, salir de Honduras, porque aquí, vuelvo y repito, no se hace nada, pero ¿quiénes estamos haciendo eso? Nosotros, las autoridades, la sociedad, los adultos, las autoridades que tenemos una falta de compromiso y la creación de políticas públicas que no está abarcando a la niñez, solamente datos estadísticos. Muchísimas gracias y a usted lo felicito mucho y creo y espero que su organización crezca, no solamente para que esté en el norte, de hecho me atrevería a invitarlo con mi compañera para que podamos hacer algo en el sur, porque estos espacios son muy importantes y que no solo se queden a este nivel en que estamos ya personas pues formadas, ¿verdad? Sino que lleguemos a esos niños y niñas que queremos impactar, porque a mí me impactó el arte, todo lo que usted dice por medio del arte, me imagino también a un niño o una niña. Entonces, muchísimas gracias a todos y gracias por la oportunidad. Desde hace algunos años también se viene diciendo que dentro del sistema educativo más o menos hay cerca de 200,000 niños, adolescentes que no están viviendo con ningún familiar. Que eso realmente es sumamente serio, pues, o sea, y por eso se entiende gran cantidad de niños que migran no acompañados, digamos, o acompañados, pero bueno, ¿quién se está haciendo responsable directamente? Y bueno, cuando se hacen estudios de capital cultural, lo que se llama capital cultural, es decir, el capital cultural tiene que ver con los procesos educativos y de formación de las personas, pero tanto a nivel del sistema educativo, a nivel de la familia, como a nivel también de otros sectores que se lleve y que le está generando ideas, valores y todo eso. Entonces, esto genera muchas veces un capital cultural también muy bajo, digamos, si estos niños no están viviendo en la familia, sin referentes, y por lo tanto son más también, la tendencia a migrar es sumamente más alta. Y también, es decir, en muchos casos a caer también en la delincuencia, en el crimen organizado y todo esto. Y realmente para mí ese es un desafío sumamente significativo en el país, o el hecho de la cobertura media, ¿verdad, Mario? Que es sumamente baja, como decía Mario al inicio. Bueno, son de los que deberían de estar en secundaria, 1 de cada 4. Realmente para el país, un país no se va a construir tampoco así. Este es un enorme desafío. No, bueno. Solamente decir que en efecto, ¿se imaginan el capital humano que estamos perdiendo si solo tenemos 1 de cada 4 en nivel media? ¿Sí? El colega hablaba bueno, se habla de 19% de cobertura a nivel superior, pero es que ese es un dato de cobertura bruta. O sea, eso ya se supone que debería de ser hasta los 23 años máximo, ¿sí? Pero cuando dicen 18, 19%, están hablando de adultos que ya trabajan, o es decir, no es el recurso humano en edad neta, que es el que podemos formar como grandes especialistas que realmente nos ayuden a construir un mejor país. Entonces, la cobertura es muy baja y ahí vemos, se imaginan, si de cada 4 jóvenes solo 1 está dentro, y ese 1 además está pensando en emigrar, una parte de ellos, los otros 3, 1, probablemente muchos de ellos terminen emigrando, pero además otros de ellos van a ser más vulnerables para vincularse a organizaciones criminales. Entonces, ¿qué futuro de país tenemos si esto no se corrige al corto plazo? ¿Sí? Realmente lo del empleo debería de ser una política fundamental, porque el mismo sistema educativo se está vaciando cuando los jóvenes no creen ya en la educación como lo que hablábamos hace 20, 30 años. El principal factor de movilidad social ascendente era la educación. Usted da el testimonio de sus hijas. Bueno, movilidad social ascendente a través de una excelente educación. Pero lamentablemente ya se convierten en excepciones. Para la gran mayoría de la población esa oportunidad no existe, ¿sí?
y entonces emigran. Entonces, estamos realmente construyendo un país con un futuro muy, muy tenebroso, ¿sí? Y creo que el arte nos sensibiliza, porque creo que Kevin nos logró sensibilizar más allá de las investigaciones, los datos. Creo que Kevin, con su testimonio y su arte, nos sensibilizó bastante. Felicitaciones, Kevin. Muchas gracias. Bueno, para mí como artista, también como egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, como joven todavía, un poquito todavía, y también como juventud organizada, nosotros, mi organización Warrior Zulu Nation Honduras, para nosotros pues es un verdadero privilegio poder estar aquí. Creemos que se necesitan más espacios donde la academia se vincule directamente con la juventud organizada y desde ahí se puedan generar ese cambio participativo que ya se estaba comentando aquí, ¿verdad? Nosotros como organización hemos desarrollado un par de procesos de investigación, como por ejemplo para conocer el alcance que tienen las artes urbanas en temas de factores de violencia asociadas a la violencia juvenil, también contextos comunitarios acerca de género, y creemos de que, y yo lo he visto de hecho cuando he salido del país, cuando he estado en otros lugares, he conocido experiencias donde la juventud organizada realiza sus procesos de investigación y a través de ello realiza sus gestiones, amplía sus proyectos, potencia el impacto, ¿verdad? Entonces es súper importante tener esta vinculación que sí ha sido bastante difícil en nuestro país, pero que se van dando pasos y creo que podemos hacer mucho más. Me gustaría cerrar con una pequeña letra ahí, si se puede. Agradecer en nombre de Flaxo, en nombre del Observatorio de la Universidad, y vamos a cerrar con una última participación de Kelvin. Gracias. Estaba como en la misma línea que dice: siempre me gustó fijarme en los detalles, en las montañas, ríos y nubes en mi valle, regalar sonrisa a la gente en la calle y darles esperanza, decirles que no desmayen. Pero de repente la angustia me abraza, la 38 y la 40 se presentan a mi casa, sin opciones, mi persona se desplaza al escuchar los gritos del plomo que me amenaza. Huyendo a otras ciudades y fuera de mi país, aunque algunos no me creen, piensan que es artilugio. Sinceramente no quise salir de allí, pero el peligro es real, por eso pedí refugio. Al final, la 38 y la 40 cumplieron su cometido. Y ahora tan solo existo en la voz de mis amigos. Todo el mundo cuenta para que el legado siga vivo. Y a vos te digo, yo cuento contigo. Gracias. Hondureños optaron por aventurarse. Huyendo de nuestro país porque al país sí le tenemos. Yo lo que busco es un futuro para mi familia, huyendo de la pobreza y la violencia. 99% somos gente de bien y estamos esperando hacer las cosas en paz.